3, 2, 1, arranca. Soy Franco. Compatibilidad web, Async y Makepad. ¿De qué va esto? Como Julián les contó, nosotros estamos en el mismo proyecto, trabajando en la misma cosa. Y una cosa que hacemos para el cliente es una aplicación de inteligencia artificial en la cual hablamos para modelos remotos, locales, eso que les mostró Molly básicamente. Y esa aplicación originalmente estaba desarrollada solo para el escritorio, solo para andar en desktop. Y luego yo entré al proyecto y apareció el requerimiento de hacerla andar en otras plataformas, Android, iOS, entre ellas la web. Y bueno, yo me encargué bastante de eso y por eso recibo la pelota para explicar esto. Y bueno, al hacer eso, esa experiencia, pues pasamos por algunos problemillas y eso, y lecciones que mi intención es compartirlas con ustedes. No compartirlas con ustedes mostrándole el código de la aplicación que hacemos, porque sería capaz en volante, pero sí como recrearlos. Recrearlos haciendo una pequeña app en Makepad, en la cual va a ser mucho más simple, pero pues voy a recrear muchos de los problemas que tuvimos, el camino que tomamos más o menos, cómo estaba y a dónde fuimos. Va a haber muchos problemas que capaz son limitaciones del framework que las causan o lo que sea, pero mi intención es que no se lleven tanto conocimiento de Makepad en esta presentación, sino que se lleven más conocimiento que capaz que les sirve en Rust en general, y capaz se cruzan estos problemas, capaz que no se cruzan, capaz que los usan como referencia de algo para hacer o referencia de algo de qué no hacer, cosas así. Pero es lecciones. La aplicación que voy a intentar usar de ejemplo y vamos a armar con estas slides, y digo armar dentro de las slides, no que me voy a poner a hacer live coding, pero la aplicación que vamos a hacer es una aplicación que sería como para subir archivos. Imagínense una aplicación que sube archivos a Google Drive, S3, WebDAV, lo que sea. La interfaz gráfica se compondría de esos tres elementos: un label que dice No File Selected por defecto. Tocaríamos el botón Select File, eso abriría un diálogo, seleccionaríamos un archivo y aparecería el nombre del archivo en ese label. Medio parecido como el file input en la web funciona. Y luego tocaríamos el botón de Upload y eso mandaría el archivo a algún lado. Bueno, Juli ya les mostró un poco de código de Makepad, yo lo abrevié bastante y le quité mucho ruido para que nos concentremos en lo importante. Pero como ya les dijo, el Live Design es el macro donde incluimos la parte declarativa de la aplicación, los elementos que forman parte de la interfaz gráfica. Ahí están los dos botones y el label que les dije antes con sus respectivos textos por defecto, y a la izquierda de esos iguales están los IDs. El label se llama Select Label, el botón de Select File se llama Select Button, etc. Esos IDs los vamos a usar ahora después para manejar los eventos y para cambiar el texto del label y esas cosas. Eso de parte del DSL, que realmente no se tienen que acordar mucho de ahora en adelante. Después está el struct, que representa el widget, el componente. Ahora en el arranque el widget, el componente, representa la aplicación entera. Ahí adentro irían propiedades y estados, ¿okay? Que vamos a arrancar con eso vacío y después vamos a ir agregando cosas. Y por último, la parte más importante, el Handle Actions, que es donde vamos a manejar eventos y vamos a trabajar el 90% ahí adentro, así que es a lo que le tienen que dar más bola. Para arrancar simple, en vez de preocuparnos por abrir un dialoguito y esas cosas que tiene sus propios problemas un poco más complejos, vamos a primero intentar implementar lo que sería hacer la subida del archivo. Y para eso, en vez de trabajar con un archivo real, como todavía no implementamos el diálogo, lo que vamos a hacer es, vamos a usar datos hardcodeados y vamos a implementar esto como hacer un HTTP post con esos bytes hardcodeados como el body de la request, y vamos a arrancar implementándolo así. La implementación más simple que podemos hacer se parece a esto. Tenemos ese ifself button que busca el botón y chequea si está clicked, que es como les mostró Juli. Y el código importante está ahí adentro. Tenemos el contenido del archivo hardcodeado, que es un vector de bytes, porque después va a acabar siendo un vector de bytes, así que ya voy matchando el tipo de antes. Y la implementación más simple que podríamos hacer es, acá nos trajimos el create request, que es el create más popular para hacer
peticiones HTTP en Rust. Y estamos usando su API Blocking, la cual nos permite ahí, en el mismo momento en el que estamos manejando el evento, empezar una request, enviar el post a algún lado con ese contenido como body y mandarlo. Esto tiene dos problemas. Problema uno es que esto, al ser blocking, bloquea el main thread, el Y thread. Si la request demora 2 minutos, tu aplicación queda irresponsive por 2 minutos. Si nunca se resuelve, tu aplicación nunca se desbloquea. Y la segunda es que no podemos usar APIs blocking en la web. Un ejemplo en Rust estándar de API blocking que no podemos usar en la web sería, por ejemplo, un mutex. Cuando ustedes llaman mutex lock en la web, puede que les ande si el mutex no estaba ocupado. Pero si estaba ocupado, pues el lock no puede hacer nada porque no puede bloquear en la web y eso les va a explotar. Pues no podemos usar blocking en la web en Rust. Bueno, solución rápida. ¿A qué podemos pasarnos para evitar estos problemas? Y pues le tiramos dreads al problema. Es exactamente el mismo código. Técnicamente sigue siendo código blocking, pero es código blocking en otro dread. Problema resuelto, ¿no? Tipo, ya no bloqueamos el dread principal y pues está, ese era el problema, ¿no? Bueno, esto tiene otros dos problemas. Primer problema es que es difícil de abortar. Técnicamente lo que dije de que si la request demora 2 minutos, pues se queda congelado 2 minutos, pues sigue siendo válido para el otro thread. Si esa request nunca se resuelve, ese thread sigue vivo y nunca muere. Hasta que esa request no se complete, el thread no muere. Voy a hablar más de esto más sobre el final, pero lo menciono ahora porque está de paso. Y el problema que sí nos importa ahora es que en realidad no podemos usar dreads en la web. Bueno, asterisco, sí podríamos usar web workers, pero solo estaríamos evadiendo el problema y tendríamos otros problemas. La web sabemos que está hecha para funcionar single-threaded, con concurrencia cooperativa, bla, bla, bla. Pues esta no es la manera de escribir código que realmente vaya a funcionar maravilloso en la web. Lo que sí sabemos es que la web soporta promesas, tiene un event loop, soporta callbacks, cosas asíncronas. En teoría, si usamos código asíncrono, el sentido común te diría, tiene que andar en la web. Pues intentemos ir por ese lado. El código no cambió prácticamente nada. Entre que pasamos de dreads a sync no nos cambió nada. Lo único que hicimos fue cambiar el estándar dread spawn por Tokyo Task Spawn. El bloque se volvió un bloque asíncrono, o sea que ese bloque es como tal una feature. Y bueno, ya no estamos usando la API blocking de request, estamos usando la API asíncrona, así que hay una wait ahí. Pero dejando de lado, eso es todo. Tenemos más problemas. Y acá voy a intentar no splashear demasiado para no comer tiempo, pero Tokyo, que es lo que estamos usando para para ejecutar esa feature, es un runtime. Necesitamos un runtime para poder correr features, pero necesitamos un runtime en plataformas nativas, porque no tenemos uno. Vos arrancás una aplicación Rust, tenés un main pelado, no tenés nada que vaya haciendo progresar una feature, que es el rol de un runtime. En la web no necesitas eso, porque ya lo tenés. El browser ya sabe hacer esas cosas. Es justamente las promesas, callbacks, todo. Ya sabe el browser hacer esto. No necesitas traerle un runtime. De hecho, un runtime normalmente funciona de alguna manera que o spawnea algún pool de dreads para ir shifteando las features, tipo, o bloquea el main thread. Tipo, de alguna forma siempre involucra algo así, tipo, o bloquear o tener dreads o lo que sea. Entonces tampoco tiene mucho sentido intentar llevar un runtime a la web. Tipo, directamente no tiene sentido, no andaría. Por defecto intentar llevar Tokyo a la web, tipo, no anda. Sé que hay algunos crates que intentan solucionarlo replicando la API, pero usando APIs del browser en realidad por debajo, o intentan usar web workers o cosas así. No es la solución nativa. ¿Qué podemos hacer? Pues sigamos usando Tokyo para las plataformas nativas como desktop, pero usemos las APIs del browser para ejecutar esta feature en el browser. El código se vería básicamente así. Ya de paso vamos definiéndonos una función spawn, porque por si necesitamos literalmente seguir spawneando features que ya tenga esto resuelto, pues implementamos una función que sea spawn, que tiene la misma firma, pero en not WASM32, o sea, en plataformas nativas, o sea, en desktop, o Android o lo que sea. Pues seguimos usando Tokyo, pero en la web usamos WASM Bin Features, que es un crate muy común cuando usas Rust compilado a la web,
que tiene esa funcioncita llamada spawn local que agarra la feature y la corre con el sistema de promesas del browser y todo. Hasta ahí bárbaro, parece que esto debería andar, pero no compila para el browser, en realidad. ¿Por qué no compila para el browser? Bueno, ahí donde está ese spawn, ese async move, nosotros estamos usando request. Request en nativo usa el stack de networking de Tokio para hacer la request. Pero en la web usa la API fetch del browser, o sea, usa JavaScript para ejecutar la request. Yo no me voy a meter mucho en detalle, me encantaría dar una charla capaz aparte de esto, pero no va la charla de cómo usar Rust en el browser, pero cuando vos interfaceas con JavaScript desde Rust, aparecen estos JS values, que son básicamente handles desde el lado de Rust hacia un objeto que existe en JavaScript, ¿ok? Y por dentro el cliente de request, ese que está ahí, adentro tiene uno de estos. Por eso puse la captura dentro del bloque async, es muy gracioso. Y bueno, esta captura de pantalla la tomé literalmente, me metí al crate que se llama wasm-bin-shen, que es el que tiene esto. Y bueno, como pueden ver, ese asterisco mutu8 no es send. Entonces, esa feature, este bloque que es el async move, que entero es nuestra feature, es send solo si estamos en plataformas nativas y de la nada compilás para web y deja de ser send. Es muy molesto. Nuestra función en web, por intentar matchear la firma de la función, le agregamos también el send, pero eso no va porque pues no es send, esa feature no es send, ese spawn no va a funcionar. No compila porque pide send, pero eso no es send en la web. No nos complica ahora, sacamos ese send de ahí y ahora sí, esto compila en la web y esto anda. Bueno, hasta ahí fue la parte de una complicación de cómo ejecutar features tanto nativas en la web. Hay otras formas, pero estoy centrándome en el camino que recorrimos en el proyecto. Siguiente tema. Este es un tema muy realista. Ustedes están en su proyecto, cae el PO y les dice no, esto no va a ser una aplicación, va a ser una librería reusable para que la gente haga aplicaciones parecidas a tu aplicación, pero con implementaciones custom. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso sería Molikit para nosotros. Entonces, no sé, alguien viene, usa tu librería y esa aplicación ahora es un componente, un widget que puede agarrar y, no sé, hacer 3 de estos widgets, pero ese está configurado para Google Drive y este para WebDAV y este para S3. ¿Cómo harías esto en Rust? ¿Cómo harías algo que le puedas dar como una interfase para hablar con distintos servicios o lo que sea? Pues usarías traits. ¿Cómo sería la implementación de esto usando traits? O sea, la idea sería usar traits, definir un trait de qué debería tener un cliente, tipo poder pasarle un cliente a nuestro componente, que el cliente sepa cómo subir archivos y nosotros no nos preocupemos por la implementación, simplemente que me digas, che, tengo una función upload, vos la implementás, yo la llamo, y bueno, para eso usamos traits. ¿Cómo se integraría eso en nuestro código? Empecemos por la parte del código que ya veníamos viendo y ahora definimos el trait. Tenemos el struct que les dije que iba a tener propiedades y estados del widget. Le agregaríamos un cliente. En este caso nuestro cliente es algo que implementa el trait uploader client, que ahora lo vamos a definir. Y antes de seguir quiero decir una cosa, un disclaimer. Rust nos ayuda mucho en compile time, tiene mucha inferencia cuando sabe los tipos de cosas en compile time, especialmente cuando hablamos de features. Esto impacta mucho la experiencia de programar en Rust asíncrono, tipo le impacta mucho. Esto podría, en vez de ser un boxed-in que usa dynamic dispatching, podría ser generics, podría ser un impl, algún tipo genérico, y las inferencias de Rust nos ayudarían pila y nos simplificarían mucho lo que vamos a hacer ahora. Pero tengo que usar Dynamic Dispatching porque por limitaciones del framework pues no puedo usar generics en el widget básicamente. No. Necesito que el widget sea DIN compatible y no sería DIN compatible si usara generics. No me voy a meter tanto en el tema, pero que sepan que preferiría no usar boxed-in y que muchas complicaciones que voy a hacer ahora pues van de eso. Bueno, una complicación. Bueno, para poder usar este cliente vamos a tener que moverlo dentro del bloque asíncrono. Así que voy a intentar hacerme un clone de ese cliente y moverlo para adentro. No puedo ejecutar clone directamente sobre algo que no sé su tipo porque clone necesita saber un tipo concreto. En teoría, box es un tipo concreto, podría implementar clone sobre el box, pero igual necesitaría que el trait adentro me diga, sin saber el tipo concreto, cómo crear
una copia. Entonces, de todas formas, acabarías teniendo algo como un clone box en el trade, el cual te daría directamente un box, así que uso eso para clonar en vez de un clon tradicional. Y bueno, una vez que podemos mover el client para adentro, pues simplemente asumimos que tiene una función upload asíncrona, que la llamamos, y supuestamente debería andar. El trade se vería básicamente así. Sería un cliente el cual tiene la función upload. Como esto tiene que ser DIN compatible, o sea, lo vamos a boxear, no podemos usar generics en la firma de la función, vamos a tener que retornar un box. En realidad el tipo completo sería eso que está allá, el pin box DIN feature output t send a. Todo eso podría inferirlo un poco y ayudarnos un poco el compilador, pero no podemos. El type alias box feature viene de un crate que se llama features, que es un crate universal para trabajar con features sin importar el runtime que estemos usando, si estamos en la web, si estamos usando Tokio, pues features es un crate que te da channels, type aliases, macros, etc. Así que, en mi opinión, es preferible agarrar utilidades que vienen de ahí antes que de Tokio o lo que sea, para algo es un poco más universal. Y bueno, este es un type alias a todo eso. Así que lo usamos para no escribir realmente todo eso, porque nadie escribiría todo eso. Y bueno, después está la función clonebox, que les digo que tenemos que implementar por lo que les dije. Y convirtiendo lo que teníamos antes a una implementación de este thread, se vería algo así. El cliente implementa clone, pero ese clone no lo podemos usar. Lo usamos solo para implementar el clonebox. Solo por eso tiene un drive clone. Y la implementación que hicimos hoy con request, básicamente es lo que está dentro de ese bloque async move ahí. Es lo mismo, pero lo escribí un poco diferente porque también puse el tipo de retorno, el tipo de error string y eso, por joder nomás. Pero es lo mismo que teníamos hoy. Lo que sí, como en realidad ese box feature en realidad es un pin box, no sé qué, no sé cuánto, necesitamos devolver un pin box, todo eso. Y esa función box pin a la que le estamos pasando el bloque asíncrono, pues te devuelve eso, te devuelve un pin box. Es todo lo que importa. Y con esto, en teoría, deberíamos tener todo. Bueno, vuelvo para atrás. Tenemos un problema acá. Volviendo a lo que dijimos hoy de request. Request es send solo en nativo y en la web no. Pero nuestro trait pide send. Si miran el type alias ese ahí, pues pide send. Entonces, este trait no se está cumpliendo en la web porque el trait pide send, pero esto no es send cuando compilas en la web, se rompe. Una solución posible es el local box feature que ven allá a la derecha. Es el mismo type alias, pero sin el send, básicamente. Una solución posible sería decir en el trait, bueno, este trait te pide send, te pide esta firma de la función cuando no estás en la web y te pide otra completamente diferente cuando estás en nativo. Esto es espantoso, esto es horrible. ¿Por qué? Porque, primero que nada, que para quien define el trait tiene que definir cada función 2 veces. Y segundo, es peor para quien lo implementa, porque quien lo implementa tiene que no solo implementar todo 2 veces, sino que para colmo tiene que saber que, o sea, tiene que haber alguna parte de la documentación del trait que diga, che, mirá que en otras plataformas tenés que escribir exactamente esto, pero de una forma completamente diferente, y vos también hacer compilación condicional. O sea, no es algo que harías a un usuario hacer, ¿ok? ¿Cuál es la solución un poco más bonita? En lugar de hacer que las firmas de las funciones sean condicionales, hagamos que solo los retornos... hagamos un type alias que sea siempre el mismo en el trait, pero se compile condicionalmente a significados diferentes, lo cual se vería así. Tenemos ese... El nombre es completamente arbitrario, ¿no? Ese box platform send feature, que yo lo llamo así porque es send dependiendo de la plataforma, el cual se mapea a un box feature solo en nativo, pero en la web pues es un local box feature el cual no te pide send. Y en la firma del trait usamos solo este tipo. Entonces quien lo implementa usa este type alias, ni se entera de esa compilación condicional, no se da cuenta, no es su problema, y esto funciona y anda. Problema resuelto. Eso fue todo hasta ahí, por eso dije problema resuelto. Bueno, les quedé debiendo el diálogo con el cual me hice el vivo. Cuando arranqué dije, bueno, vamos a hacer el file upload y vamos a ignorar literalmente una de las funciones principales, que es abrir un diálogo y seleccionar un archivo. Pues la vamos a implementar ahora. Un file picker dialog. Lo que vamos a hacer es, vamos a usar un crate que se llama RFD,
que es un crate que pueden conseguir por ahí, que es el que se usa comúnmente para abrir diálogos del sistema, como para guardar archivos, abrir archivos, etc. El cual ofrece dos sabores de API. Una que es blocking, obviamente no la podemos usar por lo que dijimos hoy, no funciona en la web, pero lo importante ahí es que devuelve una cosa diferente, o sea, tiene una API un poquito diferente, tipos diferentes y eso. Y bueno, después tenemos la asíncrona, que la asíncrona lo único que nos devuelve cuando seleccionamos un archivo es un tipo opaco que se llama FileHandle, el cual solo nos permite saber el nombre del archivo y leer su contenido síncronamente. Y supuestamente funciona en todas las plataformas, así que por decisión pues, nos quedamos con la de la derecha. ¿Cómo se vería la integración de lo de la derecha en lo que teníamos antes? Y acá escondí código más para guiarme yo que para ustedes. Arrancaríamos primero manejando el botón ese que teníamos en la interfaz gráfica de seleccionar el archivo. Pues manejamos el evento. Y para usar la API asíncrona hacemos spawn con la función de utilidad que nos definimos hoy. Y adentro usamos el RFD, async file dialog, no sé qué, no sé cuánto, pick file, await. Ese file que hay en el SAM es el file handle que les dije que retorna esta API. Y en algo particular de Makepad es que en el momento que nos movimos, o sea, ahora estamos en un contexto, ese spawn es algo independiente, se está ejecutando como algo en un contexto separado. Necesitamos volver como a avisarle a Makepad de, che, esto se seleccionó un archivo. Para eso Makepad tiene ese context post action, que es básicamente como un channel global por el cual podemos mandar un mensaje. El mensaje que estamos mandando es ese file selected action, que lo definimos allá arriba, es esa cosa que tiene un drive debug, que lo único que hace es rapea el file handle y necesita un tipo para que después podamos matchear en él. Y nada, enviamos ese file handle que recibimos en ese contexto asíncrono, lo mandamos de nuevo para el widget, que lo podemos recibir acá. Es esa cosa que está ahí abajo, ese for. Estamos iterando en la lista de acciones, que no sé si se dieron cuenta, no sé si Julián lo mencionó, yo no lo mencioné, pero ese actions que está ahí es el vector de cosas que ocurrieron hace un frame, ponele, para que se hagan una idea. Pues buscamos, iteramos sobre esas acciones y buscamos algo que podamos downcastear a un file selected action y de ahí rescatamos el file handle que disparamos desde el otro lado, pues lo recibimos acá y con ese file handle en mano, pues actualizamos el texto del label, que es eso que está ahí, para que refleje el nombre del archivo, y nos guardamos el file handle en el selected file que agregamos a la struct. Así lo podemos leer después en el momento preciso en el que lo necesitemos. Y el momento preciso en el que lo necesitemos es donde estábamos haciendo el upload. Con el coso hardcodeado, pues ahora ya no hay coso hardcodeado. Tenemos ese self-selected file clone, que lo que intenta es agarrar ese option, pero con el file handle clonado, para que así lo podamos mover adentro del contexto de la feature. Entonces está ese file handle, si está junto al cliente, los movemos adentro de la feature. Ahí hacemos file read await para leer el contenido del archivo de forma asíncrona. Y llamamos a upload con ese contenido. Ya no estamos usando el contenido hardcodeado. Esto, yo sé que hay muchas vueltas. No importa si no lo siguen perfecto. Lo que importa es más allá de todo es que se queden con las ideas. Bueno, y hablando de ideas, estas ideas tienen unos problemas, unos cuantos. Problema 1. En nativo estábamos usando Tokyo Task Spawn. Tokyo Task Spawn puede que mueva esa feature a otro thread. Tiene como un pool de threads donde a veces la mueve y la ejecuta en otro thread. Déjenme un segundo. Sí. ¿Qué problema tiene eso? Bueno, ¿viste que les dije que la sync file dialog supuestamente anda en todas las plataformas? Pues, disclaimer, en algunas plataformas necesita ejecutarse desde el main thread, desde el UI thread. Si el task spawn de Tokyo que estamos usando por detrás de nuestra función spawn en nativo puede mandar esa feature a otro thread cuando se ejecute y ejecute eso, en ciertas plataformas donde es necesario que el diálogo se abra desde el thread principal, pues va a explotar, no va a andar. Esto pasa en MacOS, por ejemplo. Esta es la situación en MacOS. También hay un tema de que dependiendo del entorno y otras cosas, puede que la API asíncrona ni siquiera se use y por debajo en realidad se use la API síncrona y te salga un warning no, estamos usando la API síncrona como fallback. Es molesto, pero funciona. Pero son como los dos problemitas. ¿Qué soluciones tenemos para esto? Para este caso específico.
Dos. Una sería que condicionalmente compilemos en nativo la versión síncrona que les mostré antes. O sea, eso anda, pero la desventaja es que, como les dije, tiene un valor de retorno diferente, el API es diferente, entonces es como que manejas dos lógicas diferentes, o sea, haces conditional compilation de dos lógicas completamente diferentes. O sea que esto tendríamos que cambiarlo un poco. La otra sería ejecutar la feature de una forma un poco tramposa, que es agarro la feature pero en realidad bloqueo este thread y la ejecuto en este thread. Que eso lo podemos hacer. La solución de... Vamos a ir por... En el proyecto, disclaimer, en nuestro proyecto usamos la primera solución. Tipo, tenemos como una branch de código que es la versión síncrona y una que es la síncrona. Para estas slides, para no cambiarles el código y por probar algo diferente, que funcione y probé que funcione y todo, vamos a ir por el approach 2, que para hacerlo usaríamos una utilidad que viene del create features, el mismo que les mencioné que tiene utilidades prácticamente universales. Pues, en lugar de usar nuestra función spawn custom, en este caso particular, vamos a hacerlo pues, de forma particular. Seguimos usando el wasm bin gen features spawn local en la web, pero nativo vamos a usar futures, executor, block on, bla, 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 bla. Que lo que hace es agarrar la feature y la corre, la intenta llevar hasta su finalización, pero parados donde estamos. O sea, en realidad bloquea ahí. O sea que no nos movemos del thread, el problema resuelto. Y aparte, para abrir un diálogo tampoco es que no es una subida de 2 GB como planteaba hoy, que eso sí era un problema más serio. Esto funciona. Aunque nos sigue dando la warning que les dije, el create, pero anda. Las warnings no importan. No, mentira. Bueno, problema 2. Y el otro fue un problema nativo, pues ahora tenemos un problema en la web. ¿Vieron el file handle que les dije que devolvía la API asíncrona? Pues ese file handle por adentro, recuerdan que yo les dije que en la web están esos JS values que en realidad son handles a objetos del lado de JavaScript. Pues el file handle, si lo miran por adentro del código del create, tipo si se meten, van a encontrar que el file handle compilado nativo lo único que contiene es el pasas el archivo que seleccionaste, totalmente send, pero en la web tiene un objeto file. No sé si alguna vez programaron en la web, tipo cuando usas el elemento ese de la web que seleccionas tipo el archivito, pues puedes obtener el archivo y eso es un objeto file de JavaScript. Bueno, el punto es que hay un JS value como el que les mostré hoy adentro de ese file handle, lo cual hace que la feature que contiene ese handle, lo cual significa que el file handle, ese SAM file que está dentro del manejo del botón de seleccionar archivo, el file handle como tal no es send. ¿Y qué pasa? Limitación del framework. El context post action es específico de Makepad que se usa para mandar el mensajito para el otro lado, incondicionalmente pide send. En otras palabras, nosotros no podemos mandar ese file handle a través del context post action. Esto no anda. No compila en web directamente. ¿Qué formas tenemos de resolver esto? Pues 3. La más sencilla de todas y más segura, en teoría, sería... Bueno, no la más segura, equitativamente. Bueno, sí, la más segura. La forma más sencilla y más segura sería, no mandes el handle, lee el archivo en este momento, no te muevas de acá, lee el archivo ya de antemano y manda todo el contenido del archivo, que eso sí lo puedes mandar y bueno, mantenerlo en memoria. Desventaja, lo estás leyendo antes de siquiera necesitarlo, capaz que ni siquiera tocas el botón de upload y lo cargaste ahí. Podría ser un archivo de 2 GB y cargaste un archivo de 2 GB en un momento que ni lo necesitabas. No es la solución más eficiente, pero pues anda, hubo un tiempo que funcionaba así, primera iteración. La segunda sería hacer un wrapper del tipo, de ese file handle, que usando un safe implemente send. En teoría anda, en teoría debería ser suficientemente seguro porque en nativo realmente es send, en web técnicamente no nos movemos de thread, pero a mí me da un poco de miedo porque Makepad tiene algunas cosas con web workers ahí, así que no tengo 100% confianza. Y acá la pregunta es, ¿existe alguna forma de pasar algo que no es send a través de algo que te pide send? ¿Existe alguna forma de safe? ¿Existe alguna forma Rust safe de pasar algo not send por un send boundary? Pues sí, si estás seguro de que quien emite esto y el que lo recibe es el mismo thread. El truco sería que en la web, que es el único... Había una implementación de esto acá, era tan larga que la borré y les dejé el pseudocódigo, lo siento. La implementación sería básicamente así. Solo en la web donde realmente... en nativo no, porque sabemos que nos movemos entre threads por Tokio que tenemos por detrás, pero en la web donde sabemos que
quien arranca y quien termina es el mismo thread, pues lo que vamos a hacer es, vamos a tener un thread local, ¿ok? Y vamos a poner el file handle en ese thread local, junto a un ID para identificarlo. Y lo que enviamos, en vez de mandar el file handle, es ese ID. Entonces, del lado que recibe, cuando recibimos ese mensajito con el ID, leemos del thread local y pues tenemos acceso al coso. Pero ojo, esto es peligroso si no lo hacemos con cuidado. ¿Por qué? Porque podemos liquear memoria. Si ponemos algo en un thread local y nunca lo liberamos, pues puede que ese hashmap, vector, o lo que sea que tengamos que... Hablo de hashmap o vector porque estábamos hablando de un widget reusable, así que capaz que hay muchos, no nos sirve uno solo. Pues puede crecer y si no lo liberamos, liquearíamos memoria. Podríamos borrarlo del thread local cuando recibimos el evento, pero ¿qué pasaría si el widget desaparece antes de que el evento llegue? Entonces ya no hay nadie que maneje ese evento y entonces se quedaría ahí, tipo nadie lo borraría. ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo ignorando Makepad y solo centrándonos en Rust? Rust precioso. Implementaríamos un drop en el mensaje. Implementamos drop de forma que lo que pusimos en el thread local se borre cuando el mensajito con el ID que mandamos se dropee, pues lo borramos del thread local. Y así nos aseguramos de que no liqueamos memoria. Pero vamos a tener un problema que es... que probablemente ese ID lo vamos a tener que pasar por varios lados y capaz que termina siendo clonado, copiado, lo que sea, por lo que capaz que terminan habiendo muchas instancias de ese ID para leerlo desde varios lados. Pero ¿qué pasaría en ese caso? Vos tenés varias copias, la primera se va de scope, se dropea, se borra el thread local y todas las demás cuando intentan leer, pues ya no están en el thread local y todo explota. Por lo que ahí en este approach sería necesario, por más que nuestro ID sea algo tan básico como un número, rapearlo en un arco o algo tipo, tener un reference counting de forma que podés tener 20 copias de ese ID que actúa como handle, podés dropear 19, pero recién cuando dropeas la 20 realmente se borra el thread local. Y así te aseguras de no liquear memoria ni de que pase lo otro. Esa sería la implementación con SafeRust. Insisto, podían pues, simplemente leer todo el archivo de memoria si estaban conformes con eso. Podrían usar un SafeRust. Me parece interesante ver que existe a veces para estos casos algunas workarounds. Ok, creo que esto es todo por ahora. Sí. Y bueno, lo único que nos queda técnico es... bueno, yo les hablé cuando arrancó ¿recuerdan el approach inicial con Dreads y blocking? Que les dije que los Dreads no son fáciles de abortar. Bueno, la fortuna es que en Rust la implementación de features y todo cómo funciona, pues está pensado de una manera que es fácil abortar cosas. Porque a diferencia de JavaScript, donde vos disparás una acción asíncrona y eso se ejecuta y bueno, no voy a explicar JavaScript. Pero el punto es que en Rust, el que hace progreso en realidad es el runtime o quien lo ejecuta. La feature es como que vos le decís, hace un poquito de progreso, pero es el runtime el que se lo dice. Y hace un poquito de progreso y después le tenés que volver a decir y volver a decir y volver a decir hasta que se completa. Si vos nunca le volvés a decir, che, hace progreso, entonces nunca vuelve a hacer nada y esencialmente queda cancelada. Si nosotros tiramos una feature adentro de un spawn... quiero aclarar que eso de no volverla a polear, en un caso en el que se cumple, se llama polling, eso de hacer que la feature progrese. Cuando vos haces que la feature avance un pasito, decís que estás haciéndole poll a la feature. Bueno, ese polling no va a ocurrir si la feature es dropeada, porque ya dejó de existir. O sea, un caso en el que se puede hacer eso es dropeando la feature. Pero cuando spawneamos la feature como hicimos nosotros, o sea, la tiramos directamente en un spawn, pues eso es algo completamente independiente. Ya no tenemos la feature a mano como para dropearla. Lo que podemos hacer como para remotamente dropearla y que se deje de hacer progreso y esencialmente cancelarla es usar esa cosa que se llama abortable y viene del create features, ese que les digo que es bien universal y prefiéranlo cuando... Si tiene lo que necesitan, pues prefiéranlo antes que toque o cualquier cosa. Pues tiene un abortable, el cual básicamente rapea una feature y te devuelve otra feature, que es la que vamos a spawnear, pero también te devuelve un abort handle, el cual tiene una funcioncita llamada abort, que ustedes la llaman, y la feature nunca vuelve a progresar. Esencialmente implementamos cancelación. Si nosotros conectamos eso con el drop del widget, o sea, implementamos drop para el widget de forma que si el widget deja de existir, supongamos que nosotros
empezamos a subir un archivo, nuestra aplicación de subir archivos. Sube 2 gigas, va a estar un buen rato, pero el widget desaparece. Nosotros no queremos que siga en background, ni nos enteraríamos, pero estaría ahí consumiendo recursos y estaría mal. Se quedaría ahí en background silenciosamente todavía mandando el archivo. A no ser que hagamos que cuando el widget se dropea, similar a lo que hicimos hoy con el Dread local, pero cuando el widget se dropea, pues que se ejecute el abort en eso que les digo que el abortable nos devuelve. Y esto es extremadamente fácil de hacer en realidad. La implementación, de hecho pudo haber ido más temprano las slides, pero las slides me quedaron en un orden raro, lo siento. Pero la implementación es esto básicamente. Donde teníamos el manejo del botón de subir archivo, lo ponemos en una variable de la feature, la envolvemos en un abortable, que es lo que les digo que devuelve otra feature, que vamos a poder controlar remotamente, y ese abort handle es el que va a tener un método abort que nos va a permitir abortar la feature remotamente. Pues spawneamos la feature, pero nos guardamos en nuestro struct ese abort handle, lo guardamos ahí para poder usarlo, y entonces después lo único que nos queda es implementar drop para nuestro widget, y cuando se dropea, pues si teníamos un abort handle, llamamos abort en el abort handle, y medio que aseguramos que si el widget dejó de existir en la faz de la Tierra, pues ese upload de 2 GB que teníamos, pues se cancele tan pronto como podamos. Y bueno, es literalmente esto. Era algo muy simple, de hecho podía venir antes, pero bueno. Y creo que eso es todo de parte técnica. De parte código, eso fue todo, literal. Ya les digo que por más que no me hayan seguido algo, los conceptos o las ideas, pues que seguro se las pueden llevar igual. Y pues, bueno, vamos a ver qué aprendimos. Y esto literalmente fue lo primero que escribí cuando hice estas slides, así que lo dejé así como estaba escrito, literal. No sé si están 100% bien. Pero bueno, lo primero es, aprendimos que usar async, Dreads no, pero async nos anduvo en la web, nos anduvo en una plataforma tan restrictiva como la web. O sea que usar async es una apuesta segura si queremos hacer aplicaciones multiplataformas, pues sabemos que una plataforma tan restrictiva como la web va a soportar async, así que es una apuesta segura para implementar. Pero ojo con Tokio, porque ya vimos que Tokio, por más que yo sé que muchos agarran a aprender async en Rust y es como que los tutoriales es todo Tokio, todo Tokio, todo Tokio, pues que sepan que el mundo no es Tokio y que de hecho ni siquiera es necesario en la web. Lo segundo es esto de que, bueno, nuestra situación en la que estamos, eso de que realmente en Rust existen cosas que el tipo es uno en una plataforma y de repente te cambia los traits que implementan otra plataforma. Eso existe y es un dolor de cabeza en nuestro caso. Pero lo pudimos haber hecho de una forma diferente ahora, digo. Pero que sepan que esto existe y puede causarles dolores de cabeza y que, bueno, por ejemplo, el context post-action ese de MakePad nos molesta un poquito. El framework que usamos nos condiciona la experiencia, ¿ok? No es lo mismo quejarse de async o lo que sea en un framework y en otro. Capaz que usan, no sé, otra cosa y no les da ese problema, capaz que mañana esto lo arreglamos mejor, etc. ¿Qué pudimos haber hecho mejor? Ahora sí, voy a lo que decía. Bueno, primero, yo como que en modo tutorial les arranqué empezando como en la situación que nosotros teníamos, que era que una aplicación que solamente funcionaba en nativo, usaba código blocking Dreads, pero vida real pueden arrancar programando para la plataforma más restrictiva primero, y si la plataforma más restrictiva anda, en las menos restrictivas va a andar también. Lo segundo es que para evitarnos los problemas de send, tal y como había un spawn local en la web, podríamos ver de tener un spawn local en nativo. Lo que pasa ahí es que en nativo el framework ocupa el main Dread para correr su event loop y eso, y como que tendríamos que integrarnos con eso para poder ejecutar features en el mismo Dread en el que está el framework y así no necesitar send. Pero está, es algo posible, creo que es posible teóricamente. No tuvimos tiempo de intentarlo, pero en mi idea sería una solución mejor que andar haciendo todas las malabares con send y no send. Y lo tercero es, bueno, usamos boxdim por todos lados. Vieron cómo eso involucra que después en el trait tengas que escribir pinbox o usar el alias o lo que sea. Si usáramos generics y dependiéramos más en las ayudas que Rust nos dan con PyTime, que son muchas y pasan desapercibidas porque justamente nos ayuda y no nos damos cuenta, pues les juro que es mucho más sencillo el código que queda
bastante. Y es básicamente todo. Y bueno, dato curioso, usando la aplicación esta Molly que hacemos con Julián de inteligencia artificial, le pregunté a GPT 4.1 cuánto cuesta aplaudir. Les cuesta energía física, les se pueden lastimar, pero bueno. Y ya está. Gracias. Uf, entré en calor. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. La mayoría de las preguntas las resolvió ahí en el que aprendimos, pero la que yo quiero saber es cuánto tiempo te llevó. ¿Cuánto tiempo llevó qué cosa? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevó encontrar el workaround final que usaste para solventar el hecho de que en plataforma nativa había un send y que en plataforma web no hay un send? ¿Cómo tiempo te llevó darte cuenta de eso? El spawn fue un poco fácil cuando estábamos en la primera situación porque ya era como... el error era un poco más descriptivo. Dije, el spawn local ese de Wasabi ya ni siquiera te pide send. O sea, nunca hubo un problema. O sea, al inicio es como que matcheamos las signatures de las funciones por querer tener la misma función exacta en las dos plataformas, que sería lo ideal. No pudimos y no era un problema porque el spawn local pues, lo podíamos borrar el send y andaba igual porque no lo necesitaba. Lo que sí fue complicado fue encontrar una forma safe de pasar el valor que no era safe a través que no era send a través de algo que es send. Eso sí fue muy complicado. Tipo, me tomó mucho, pienso. Por suerte soy de tomarme las cosas lentas y buscar excusas para después que lleve lo que lleve, pero que quede bien la solución. Pero sí me llevó, tipo, la típica. Termino de trabajar, me voy a la cama y sigo pensando, no, ¿cómo se hizo? ¿Cómo? Pero salió. Sí, fueron un par de días seguro, pensando. Y después otra pregunta que tengo, que me genera ver esto, ¿no? Existe la función de futures en Rust y async, lo cual está genial que existe a nivel de lenguaje, pero una cosa que uno ve al ver esto es que todavía existen diferencias sustanciales entre distintas implementaciones de futures. Y la pregunta que te hago a vos es, habiendo trabajado en esto y teniendo la experiencia de renegar para hacer que funcione en distintas plataformas, es si ves a futuro que esto se pueda solucionar, es decir, que sea una experiencia un poco más seamless, pasar de ejecutar de escritorio a navegador y demás. Bueno, como te digo, gran parte lo condiciona el framework. Ahí yo no soy quien para hablar de cuál es el futuro cross-platform del framework en sí. Sí te puedo decir por experiencia que usando IGUI o Dioxus, que he usado en mi tiempo libre, me ha pasado de que no he tenido muchos de estos problemas porque puedo usar más generics, porque Dioxus te da un hook de React que ya se encarga de la sync. Con IGUI como que ya puedo integrar bien las features con el main thread, porque IGUI es, no sé si saben, pero es una librería inmediata. Es básicamente un loop, entonces es muy fácil literalmente. Hay muchos problemas que no ocurren en cosas. Yo no diría que async en Rust es tan difícil como mucha gente dice. Diría que muchas veces esas complicaciones están dadas por algo tercero, tipo, bueno, el dynamic dispatching complica demasiado, te juro. Que el framework a veces pueda no darte una mano perfecta, pues también complica. Te diría que igual, o sea, del lado del lenguaje también hay muchas cosas que podrían mejorar. Si estás obligado a usar dynamic dispatching como hicimos nosotros, estaría bueno que haya algo que te ayude a hacer esos trades que necesitan box, pero un poco más fácil, eso estaría bueno. Pero no significa que es algo que tengas que hacer siempre. Es algo que a veces depende de tu situación. Se pueden mejorar cosas del lenguaje, pero mucho de la experiencia te lo condiciona con qué tecnologías, con qué cosas te estás agarrando para hacer lo que sea que estés intentando hacer. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pronto, entonces.